María Corina Machado sigue inhabilitada por la dictadura de Maduro, pero eso no ha detenido al régimen de hacer un mismo acuerdo interno, no el de Barbados, por cierto, más bien algo paralelos al acuerdo de Barbados, y establecer fechas para las elecciones este 28 de julio, el mismo día, por cierto, que nació Hugo Chávez. Aún así, el proceso de ellos avanza y iniciará la inscripción en el registro electoral. ¿Qué va a pasar? Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Lodice, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y bienvenidos al episodio 18 de Ricardo Lodice Migrando, tu podcast de migración confiable con foco en venezolanos en Estados Unidos. Si quieres saber cuál es el panorama actual de cara al inicio del registro electoral, que se supone también inicia para los migrantes venezolanos en distintos países en el exterior, y además si nos podremos registrar, o más bien si nos debemos registrar, quédate hasta el final de este episodio que cuenta con un invitado clave hablando del tema. Pero antes, suscríbete y activa la campanita. Solo te quita de 2 a 3 segundos y además me ayuda a crecer enormemente y que YouTube recomiende este contenido a otros usuarios. Recuerda darle me gusta y también comentar. Y sígueme en mi Instagram y TikTok y X por @Ricardo lo dice. Para responder esta y más preguntas, en este episodio me acompaña Juan Pío Hernández, quien es director ejecutivo de la ONG Plan País y que viene realizando a lo largo de los años un trabajo extraordinario con la diáspora de venezolanos desde Washington, D.C., pero que sabemos que el impacto no es solo aquí, sino es un impacto más global y en donde está un venezolano también, ¿no? Yo he podido incluso asistir a algunos de los eventos que ha organizado Juan Pío, con una visión bien bipartidista, incluso con el aspecto, vamos a decir, político desde Estados Unidos. Así que bienvenido, Juan. Muchas gracias por tenerme, Ricardo. El lunes 18 de marzo abre el registro electoral hasta el 18 de abril y en teoría debería abrir también en el exterior, ¿no? Pero a estas alturas, con fecha ya por parte del régimen sin María Corina Machado habilitada, para responder a la audiencia, a estas preguntas que hemos hecho al principio, que hemos dejado al aire, lo primero que quiero preguntarte, Juan, es si van a poder registrarse, primeramente los venezolanos que están en el exterior, y la segunda pregunta que hice, ¿debemos registrarnos? Pero estoy hablando no solamente porque mucha gente quiere votar, pero mucha gente quiere votar si María Corina está habilitada, pero eso no ha pasado todavía. Entonces, ¿vamos a poder? 1, 2, debemos registrarnos. Bueno, nosotros de Plan País, que somos una ONG no partidista, que ha trabajado el tema de la diáspora, venimos fomentando la participación ciudadana, la participación democrática de los venezolanos, o sea, dentro y fuera del país. O sea, cómo los migrantes podemos ir fortaleciendo ese capital democrático que estamos aumentando a nivel global y cómo estamos aprendiendo institucionalidad, democracia en otros países. Hemos estado siguiendo muy de cerca y trabajando el tema de democrático en Venezuela con las primarias, ahora viendo hacia el registro electoral para las presidenciales del 2024 y hay anuncios en los diferentes consulados que se va a abrir el registro electoral el día 18. O sea, ya habló el cónsul en Bogotá, ha hablado también en otros países. Acá las preguntas es cuáles van a ser los requisitos que, como sabemos, arbitrariamente los van cambiando en diferentes sitios. Y el gran miedo es que va a haber mucha opacidad y mucha inconsistencia en qué van a solicitar cada uno de los consulados. Así que, respondiendo a tu primera pregunta, sí, el registro electoral abre el lunes 18 de abril. Ese día, movilizaciones y organizaciones de la diáspora están organizándose para ir a ver cómo hacer ese proceso y se han venido preparando desde hace mucho tiempo para los diferentes tipos de obstáculos que vamos a enfrentar para poder ejercer nuestro derecho. Vamos a ser optimistas y digamos que la gente es prevenida, ¿no? Y va ante la posibilidad de cualquier cambio de panorama, ¿no? Porque no sabemos todavía qué puede suceder, ¿no? Y que quieran estar registrados, si quieren registrar, ¿no? Y que para que no exista otra excusa para excluirlo. Pues supongamos que, en efecto, sí se dan elecciones libres y la gente quiere participar. Y si no están inscritos, obviamente en teoría no va a poder participar. ¿Qué irregularidades se podrían enfrentar, Juan? Porque yo quisiera que tú me digas cuál es el panorama actual, qué es lo que has visto tú desde Plan País y otras organizaciones quizás que has tenido contacto. ¿Y qué conocimiento tienes tú con respecto al tema de cara al registro que ya va a empezar? Irregularidades. De irregularidades e inconsistencias y de que nos van a obstaculizar los derechos, como nos han violado los derechos
una y otra vez en múltiples áreas. O sea, nos han hablado de derechos humanos, tienen presos políticos, como no nos podemos chupar el dedo de lo que son capaces de hacer, pero también tenemos que movilizarnos y activamente exigir nuestros derechos. Y aquí estamos viendo que en organizaciones de la diáspora van a hacer eso, van a ir a inscribirse, porque eso es algo que es nuestro derecho y la ley electoral es clara de que ese registro ha debido haber estado abierto constantemente, o sea, permanentemente, porque como venezolano tú tienes el derecho a registrarte y se nos ha violado ese derecho como de diáspora repetidamente desde el año 2012, en el que nada más abren el registro electoral para estos parapetos preparándose para las elecciones que han hecho con todas las irregularidades en el año 2018 y ahora en la que se suman, pero hay un movimiento que quiere participar, quiere un cambio y las únicas herramientas que tenemos son las herramientas democráticas, por lo cual hay que participar masivamente, hay que registrarse y las otras variables de lo que son capaces de hacer, eso no lo controlamos, pero sí tenemos que constantemente velar por la democracia y buscar reclamar y exigir esos derechos en cada espacio que tengamos. Yo quiero hablar de Colombia, después más adelante vamos a pasar a Estados Unidos. Pero me parece especial la atención que leamos un hilo de tweets que publicó la periodista Paula Andra Jiménez, quien en la red social X dice lo siguiente: el embajador de Venezuela en Colombia asegura al espectador que los consulados serán sedes de inscripción para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esto tomando en cuenta que Colombia tiene una gran población de venezolanos. Estamos hablando de una población grande, yo creo que de 35-37%, un tercio, ¿no? Son 3 millones de venezolanos, o sea, que hay en Colombia, bastante. Estoy hablando en proporción a los 8 millones que estamos afuera. Esta semana, dice la periodista, estarán arribando máquinas para llevar a cabo el registro electoral previsto, dice el 16 al 18 de abril, pero ya estábamos leyendo anteriormente de 18 de abril, a marzo 18 de abril. Dicen otros tweets: en Colombia, con 2.8 millones de venezolanos, 37% de la diáspora en el mundo, actualmente funcionan 6 consulados de Venezuela, en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Riohacha y Cúcuta. Últimas cifras de distribución de venezolanos. Migración Colombia, 2.8 millones, dice ella, aproximadamente 2.086.000 son mayores de 18 años. También de esos 2.8 millones, 1.902.000 tienen permiso de protección, lo que es temporal, que es el PPT, que se conoce en Colombia, y autorizados, y más de 392.000 aún esperan autorización. Sobre ese tema, eso te voy a decir, porque ella en el tweet siguiente te iba a preguntar, porque sobre el tema del derecho a votar, ella dice que el derecho a la identidad y el voto de la diáspora tiene muchas irregularidades, ¿no? Y esta discrecionalidad del régimen como tal, ¿no? Y deja un limbo, dice la periodista, a muchas personas que realmente quién va a poder registrarse y quién no. Entonces, sin garantía, con el mismo CNE y la misma máquina, ¿cómo confiar? No, mira, tu pregunta tiene varias partes. O sea, lo primero hay que decir de la caracterización. La ley electoral venezolana, la LOPRE, dice que todo venezolano que está residenciado en el exterior o tiene permanencia legal es elegible para registrarse en los consulados y para ejercer el derecho al voto. Algo bastante paradójico que una ley venezolana le dé el poder a otro país para que defina permanencia legal y para poder ejercer su derecho al voto. Algo bastante paradójico, pero eso no es lo que estamos hablando el día de hoy. Desde el año 2012, con el cierre del consulado en Miami, en el que empieza una gran violación y de lo que diríamos aquí en Estados Unidos, un voter suppression a los venezolanos en el exterior, y toda esta cantidad de violaciones a nuestros derechos de identidad, de derecho al voto, que nos han violado sistemáticamente, algo que siempre nos hemos venido preparando a qué tipo de obstáculos nos van a dar. Teniendo esa especificación en la ley electoral que dice residencia o permanencia legal, venezolanos en 2 países en particulares, Chile, y que fueron los que primero dieron el ejemplo, y en Colombia, picaron un paso hacia adelante en el que le preguntaron a la Cancillería o a la oficina que trata el tema migratorio en estos países, qué significa la residencia y qué significa la permanencia legal. Y en ambos países la institucionalidad se tomó su proceso, consultó y le respondieron a los grupos de la diáspora qué significa
esa permanencia legal. ¿No? ¿Qué significa? Que los diferentes estatus que hay en Colombia, porque en Colombia hay una gran cantidad de estatus legales, tienes el permiso es el PTP, tienes el PEP, y todos ellos, y te responde, o sea, también tienes el refugio. Lo que pasa es que el refugio es complicado porque no van a poder entrar al consulado venezolano, pero tienes toda esta cantidad, y bueno, y esos grupos tomaron esta respuesta, caracterizaron el mapa de electores y da este número que dice la periodista Paula Andrea, que es como 2 millones de potenciales votantes. Así que los grupos de venezolanos en Colombia se están preparando para cualquier tipo de arbitrariedad. El 12 de marzo, un grupo de organizaciones de la diáspora venezolana le entrega al consulado una carta en la que le están solicitando que defina los requisitos que van a estar pidiendo para el registro electoral y también ese número de requisitos que van a tener. Así que vemos que la diáspora se está organizando para acudir masivamente para registrarse, y también estamos viendo que ha picado hacia adelante para prepararse para este tipo de obstáculos que podemos enfrentar. Con respecto a si las elecciones son libres, sobre las máquinas que se van a usar para registrarse, que ya sabemos toda la desconfianza el que voto, hay. o sea, no, es irrelevante hablar de ese tema en esto. O sea, uno que nada, el voto en exterior es manual. Claro, siempre lo ha sido. Esas máquinas que están llevando para Colombia. Esas máquinas que mencionan en ese artículo, no sé de lo que se refiere. Eso debe ser para el registro, porque es un registro electoral. Es un sistema, y el chantaje que han utilizado los diferentes consulados para decir que están cerrados el registro electoral, que debería estar abierto permanentemente, es de que no tienen el sistema. Pero eso es algo que han tenido, o sea, y con esta canta de... Pero no tiene nada que ver con estas máquinas. Para donde la gente vaya a registrarse, tiene que haber una máquina. Y si queremos hablar de esas máquinas, esa compañía Smartmatic, en el año 2017, cuando hicieron la consulta por la constituyente de ese año, la misma compañía salió que esos números que dijeron al final ellos denunciaron, ellos mismos denunciaron. Sí, claro. Eso es lo que te iba a decir. O sea, que donde haya una máquina, que la gente no se asuste. Regístrese porque es para que esté en el sistema. No es que el voto se va a contar por ahí. Es su derecho, es su derecho, y entiendo que hay miedo. Porque el proceso migratorio ha sido muy difícil y muchos hemos venido de procesos también políticos muy complicados en el que hay miedo, hay familiares en Venezuela todavía que no quieren que puedan ser víctimas a este tipo de represalias, pero hay que también exigir nuestros derechos, y esto ha sido una violación masiva de las tantas que hemos vivido los venezolanos, por lo cual hay que mostrarle al mundo que queremos participar, hay que mostrarle al mundo que Venezuela quiere un cambio democrático, y que no entren en los chantajes que está pasando en los diferentes... que bueno, que es algo que estamos claros. Desde hace años sabemos que el país quiere un cambio y hemos intentado diferentes maneras, pero las herramientas que tenemos son las herramientas democráticas. Sí, y quería preguntarte, para aclarar también, para que la gente no se confunde. Yo sé que hay muchas dudas, hay muchos miedos todavía, pero en términos del registro, como tal, el registro electoral, porque una cosa es el registro electoral y otra cosa es como tal la votación. Para que usted pueda votar, tiene que estar inscrito en el registro electoral. Pero yo estoy inscrito en el registro electoral. Voy para 8 años fuera del país, pero yo estoy inscrito en el registro electoral. O sea, si vamos a suponer, yo estoy en Colombia y ya yo estoy inscrito en el registro electoral, cuando soy de Venezuela estaba registrado en el registro electoral, yo no tengo que volver a registrarme, ¿verdad? ¿O sí? No, el registro. Bueno, por eso te estoy diciendo. O sea, si está en el registro electoral donde esté... No muchos jóvenes han salido y ni siquiera nunca habían votado, quizás. Claro. Son los que tienen que registrarse. Los dos grupos que en el tema electoral, en el tema del registro, que han sido excluidos, y bueno, volviendo a términos que usamos aquí en Estados Unidos, del voter suppression, los dos grupos más suprimidos de la participación ciudadana somos la diáspora, por un lado, en el que se nos ha violado nuestros derechos sistemáticamente, por lo menos desde el año 2012, y los jóvenes. Los jóvenes en el que este tema del registro electoral, que también debería estar abierto permanentemente y hacer operaciones para registrar, eso es el deber del CNE, se ha mantenido nada más están abiertas las oficinas regionales permanentemente. Que eso te agrega una cantidad de complicaciones de que, vamos a decir, o sea, ir a las capitales de los diferentes estados. O sea, si tú vives ir a las capitales de los diferentes estados es muy complicado de movilización. Así que eso es un obstáculo a la participación. Y dígame en los consulados, en el que... Y bueno, y en el caso de Colombia, que mencionaste los consulados que están abiertos, hay muchos que no. O sea, supuestamente los que están abiertos van a estar abiertos son 5. El de Barranquilla dijeron que no va a estar abierto, por ejemplo. Y bueno, y vemos que
que hay una gran gama que logísticamente va a ser muy complicado, pero que tenemos que ver. Por ejemplo, en las primarias se abre un proceso de actualización en el que si tú estabas en el registro electoral ya, podías cambiar tu residencia y participar en alguna de las 82 ciudades que tuvimos centro electoral. Ahí vimos que en un mes ese registro de 107 venezolanos en el exterior que están actualmente registrados se aumentó y participaron y llegaron a casi 400.000, 397.000 electores que se registraron, que se actualizaron. Así que bueno, eso es una base de la que se puede partir y eso fue un proceso online, un proceso conveniente y que bueno, que hizo falta comunicarlo y explicarlo Pero eso bien. fue solo para las primarias. Solo Eso no para quiere la decir que primaria. se inscribieron automáticamente en el registro electoral. Exactamente. Si usted no está inscrito o no está actualizado de dónde está, tiene que Debe ir, hacerlo. tiene que hacerlo. Así Y que además aprovecho para decir, Juan Pío fue organizador del tema de las primarias aquí en Washington, D.C. Y también quería preguntarte de eso, porque obviamente yo quiero que entremos al tema de los Estados Unidos, pero antes yo quiero compartir unos datos clave. Y después hablamos de esto, sobre tu experiencia en las primarias en el área y sobre una eventual elección, si es que podemos los que estamos en Estados Unidos, ya vamos a hablar del tema. Con respecto a los venezolanos en Estados Unidos, yo quiero compartir unos datos claves y luego quiero hacerte algunas preguntas sobre el proceso como tal. Según análisis que hizo Pew Research Center de la encuesta sobre la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos, para 2021 se estimaba que habían 640.000 hispanos de origen venezolano, como llaman ellos, resididos en los Estados Unidos. Estamos hablando hasta 2021, ¿no? Eso incluía a inmigrantes de Venezuela y aquellos que tienen ascendencia familiar de Venezuela o hijos de migrantes venezolanos, ¿no? Escuchen esto. Del año 2000 al año 2021, la población de origen venezolano aumentó 592%, pasando de 95.000 a 640.000. Imagínense, estamos hablando en este lapso, ¿no? Al mismo tiempo, la población venezolana, nacida en el extranjero, que vive en Estados Unidos, creció, dice el estudio, 554.000 de 75.000 en el año 2000 a 490.000 en el año 2021. Claro está, aquí no están los últimos 2 años, que son importantísimos en la entrada de venezolanos en los Estados Unidos. Yo creo que allí hemos tenido ahí el mayor flujo migratorio de venezolanos en Estados Unidos. Pero yo les traigo aquí, como de costumbre, cifras oficiales para hacer estimaciones. ¿Qué podemos sumar para hacer una estimación justa o lo más aproximadamente posible? Hablemos solo de los encuentros en la frontera sur con la patrulla fronteriza, más las entradas por los puertos. Es decir, hay oficinas de operaciones de campo y están las personas que detienen en la frontera, ¿no? Entre los puertos, encuentros, ¿no? Más de 187.000 venezolanos entraron en el año fiscal 2022. Cifras de ICE, señores. El siguiente año, la cifra se elevó a más de 260.000 venezolanos. Y en lo que va del año fiscal 2024 hasta enero, porque son las últimas cifras que tenemos disponibles, las de enero, estamos esperando las cifras de febrero que probablemente van a salir después de mediados de marzo. Hasta 2024, los datos que están disponibles, ya había 144.000 venezolanos. Esto representa casi la mitad de todo el año fiscal pasado, Juan. Y han transcurrido 4 meses del año fiscal, porque recordemos que los años fiscales empiezan en octubre de un año y terminan en septiembre del año siguiente, ¿no? Entonces, si sumamos esta cifra, esto da lo siguiente: 598.155 venezolanos, más de 500.000. Ojo, estamos hablando 2022 hasta lo que va a 2024. Si sumamos la estimación de los datos oficiales previos que teníamos hasta 2021, que ya estábamos leyendo anteriormente el Pew Research Center y basado en la Oficina del Censo, estamos hablando de 1.238.000 venezolanos en Estados Unidos. Esto es obviamente un aumento abismal. Esto es más de, yo diría que en total, más de un 15% de los 8 millones de venezolanos que estamos afuera. Claro, aquí hay un margen de error, por supuesto, porque los venezolanos nacidos hijos de venezolanos, o segunda, tercera generación, no están aquí. Pero vamos a estar claros. ¿Están en esa data? No, sí, pero estoy hablando de los encuentros, Ya. que los últimos encuentros. Pero vamos a ser claros, o sea, la gran mayoría, la inmensa mayoría de esta cifra son migrantes. Es decir, un margen de error allí al respecto de esto, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿qué va a pasar de cara a estos datos, que son unos datos? Estamos hablando de 95.000 venezolanos para el año 2000.
del año 2021 hubo un salto a 640.000 y ahora más de 1.200.000 en general. ¿Qué pasará con los venezolanos que estamos en Estados Unidos y que querramos registrarnos y votar? Es una cifra inmensa. Claramente ya puede hacer la diferencia, Juan, puede hacer una diferencia grandísima. Nadie ha dicho nada sobre cómo se va a garantizar el derecho al voto. Y mira, la edad media de los que entraron hasta 2021, según este estudio, era 36 años. Más o menos la edad media. No estoy hablando de los migrantes que entraron ahorita. No, mire, te respondo toda esa data que compartes también con data. En el registro electoral actual, de 207.000 que estamos registrados a votar en el exterior, 38.000 son en Estados Unidos. Lo que lo hace Estados Unidos es el principal centro electoral del mundo. Para las primarias, de los 397.000 que se registraron para participar en las primarias, 98.000 era aquí en Estados Unidos. Casi un cuarto de los electores, dado que partimos del registro electoral, lo que hace que Estados Unidos, por haber sido históricamente el país donde se migraban, esos 90 y pico mil eran los principales migrantes venezolanos en ese momento. Sí, porque la gente no se iba para otro lado. En esos momentos. Sí. Y bueno, entonces tenemos esta situación ahora en la que por no tener relaciones diplomáticas entre los dos países, ya la dictadura dijo que de los países que no tienen representación que no piensen en participar. Acá, con respecto a, y con esta ventana tan corta que se arbitrariamente seleccionaron, eligiendo esta fecha del 28 de julio, y toda la situación que está pasando, lo más seguro es que los venezolanos en Estados Unidos seamos uno de los grandes excluidos de este proceso de registro, pero no quita que capaz nos debamos organizar y exigirle a los países, al gobierno de aquí, a los gobiernos de los países de acogida, que velen por nuestros derechos también. Hay opciones. Eso te voy a preguntar. ¿Qué se puede hay hacer? hay opciones que supuestamente se están explorando, que deberíamos impulsarlo, hablar de todo esto, en el que, un ejemplo, cuando Cuba no tenía relaciones con Estados Unidos, muchos de sus procesos diplomáticos, los cubanos o personas que querían ir para Cuba, que estaban en Estados Unidos, se ofrecía por la embajada de Suiza. Un intermediario, exactamente. O sea, que Así es viable. Si el gobierno de Colombia, si el gobierno de Chile, si el gobierno de Perú, el gobierno de España quieren velar por los derechos de los venezolanos fuera de su país, esas son opciones que podríamos explorar. ¿Y el régimen lo permitiría? Esa es la pregunta. Pero Sí. los demócratas, o sea, las personas demócratas, como no por el Que partido, velan por la democracia. No por el partido, sino por lo que velan por la democracia, tenemos que buscar opciones para que esos 38.000 que estamos registrados podamos participar. Nuevamente, aquí estamos enfrentando, nadie se está chupando el dedo, pero en este largo proceso, que es la recuperación de la democracia, que no termina el 28 de julio, y es un proceso constante, tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, y como venezolanos, tenemos que, o sea, la comunidad, tenemos que convertirnos en promotores de la democracia donde estemos. Y tenemos unas grandes obligaciones: velar por nuestros derechos democráticos como venezolanos en Venezuela, Sí. y también velar por nuestra participación ciudadana y nuestros derechos democráticos como migrantes. Sí, totalmente. Y quería pedirte tu opinión sobre cómo ves tú ese pico tan duro, que es un pico, yo diría, de 640.000 a más de 1.200.000, es el doble. Se duplicó. Y no estamos hablando de que se duplicó en una década, estamos hablando de que se duplicó en 2 años fiscales y piquito, ¿no? Sí. Esto es vamos a decir, en temas migratorios para Estados Unidos, realmente es un cambio en el escenario de cómo los venezolanos, cómo se abordaban temas vinculados con los venezolanos. Por ejemplo, yo aquí en este podcast hablo mucho de migración porque es el foco de políticas de migración para venezolanos en Estados Unidos. Claro. Pero y también hablo de política exterior del gobierno de los Estados Unidos con Venezuela, pero parte de una política del gobierno, y aquí rescato lo que te estás diciendo, para los migrantes venezolanos, es asegurarles que puedan llevar a cabo su derecho al voto, Juan. Claro. ¿No? Y más allá de eso, sabiendo que los Estados Unidos ha estado involucrado activamente se supone, ¿no?, en apoyar al pueblo venezolano para que recupere su democracia desde que iniciaron las sanciones antes de Trump, porque esto viene de Obama, hasta ahora que se están reimponiendo las pocas sanciones que se habían suavizado por un tema de negociación. Ya sabemos que hubo
vamos a hacer una flexibilización, se permitieron primarias, hubo un intercambio de presos que tenía el régimen por Alex Saab, ya lo sabemos, podemos estar o no de acuerdo en esto, pero fue lo que pasó. La estrategia de Biden fue, por primera vez, no lo había hecho ni siquiera el mismo Obama, que era otro demócrata, suavizar sanciones, y ahora otra vez volvió a apretar porque obviamente el régimen ha incumplido el acuerdo de Barbados, ¿no? Claro. Bueno, mira, en cuanto a los acuerdos, aquí cuántos acuerdos no han roto. O sea, empezando por domésticamente y todo vemos, pero nuevamente, las herramientas democráticas son las que la sociedad civil tenemos. Y hay que, o sea, velar por estos derechos. Y en cuanto, o sea, mencionas varias cosas en tu... Lo de las cifras, quiero que me hables de ese. En tu intervención mencionas varias cosas. Y, o sea, número uno es como de cómo atender la ola y ese número de las cifras de la cantidad de personas que están llegando. Vamos a darte un ejemplo bastante... tenemos que ver a Colombia. O sea, en Colombia, la población nacida en otros países, o sea, de extranjeros, residentes en Colombia, en el año 2015 era 115.000 personas. 115.000 personas. Para el año 2024, o sea, tan solo 9 años después, Colombia tiene 3 millones de venezolanos nada más. Y solo venezolanos. Solo venezolanos. y Colombia le ha dado un ejemplo al mundo en regularización, en atención, en integración. Bueno, en integración es el reto que está en proceso ahorita, pero en regularización, en cómo aceptar, le ha dado un ejemplo al mundo y tenemos que ver ese ejemplo de esa política fraternal, responsable que se ha venido implementando en Colombia, que ahorita hay dudas de para dónde va. Pero eso es otro tema, que otro podcast. Pero aquí tenemos que eso ha ayudado a que los venezolanos tengan espacio. Nosotros estamos terminando un estudio de participación ciudadana en el que hay unos espacios en el que los migrantes han tenido representatividad y han tenido maneras de participar en la institucionalidad que existe en Colombia. Así que o sea, estamos en eso. Y algo bastante paradójico es de que, o sea, si Estados Unidos está el rol que ha tenido en estas negociaciones y todo eso, hay que preguntar, ¿se ha velado por los derechos de los venezolanos americanos, de los venezolanos en Estados Unidos? Donde hay por lo menos estos 630.000 que sabemos, que si sacas esa cifra, esa encuesta del 2021, dice que 504.000 son mayores de 18 años, son elegibles para votar. Sí. Que se están velando por los derechos de esos venezolanos, o por lo menos de los 40.000 que estamos inscritos, que estamos en el limbo si vamos a poder participar o no. Así que son grandes debates, son grandes cosas. Sí. El contrincante es capaz de todo, pero nuevamente son las herramientas de la democracia que como sociedad civil tenemos que avanzar, y la verdad que como diáspora y como migración, ese capital democrático es algo que también estamos fortaleciendo y que estamos en esa nueva Venezuela que transciende fronteras que estamos creando. Es algo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo cómo participar democráticamente en Colombia, en Perú, en Chile. En Chile, donde participaron una cantidad de venezolanos, que es algo paradójico. Pueden participar en elecciones de Chile, pero no pueden participar en elecciones de Venezuela. Porque creo que el número es como 115.000 que participaron ahorita en el plebiscito que hubo en diciembre para el tema de la Constitución. En Perú también. En Perú, si tú tienes 5 años de residencia, puedes votar para las elecciones municipales. Y ese es el tipo de cosas. Y aquí también, en Washington, D.C., por ejemplo, si tú... ya aquí vamos a tener primeras elecciones municipales en las que se va a poder participar sin tener un estatus migratorio. Exactamente. Y también, por ejemplo, en Colorado también están explorando ese tipo de cosas. Sí. Así que también son derechos que hay que explorar. Pero bueno, con respecto a de este proceso, esta ventanita que se está abriendo, la invitación es ir o sea, los grupos se están organizando para ver qué tipo de trabas van a ponerlo. Oye, Juan, pero ¿no te parece un poco desproporcional y poco representativo? Ojo, no es que no valga, yo creo que es muy importante, cada voto cuenta, ¿no? 40.000. Estamos hablando de 1.200.000 venezolanos. Claro. Juan, eso es una locura. La falta de... Es decir, digo yo, o sea... Es que cuando tú ves las cifras y haces esa comparación, no es que 1.200.000 van a poder votar, pero ya va, estábamos viendo los datos, tú mismo me estás hablando de los datos, ¿no? Y la media era 36 años, la media de edad de venezolanos hasta 2021 del Pew Research Center. O sea, pero entonces es como que realmente es injusto, ¿no? Que tengamos esta cantidad de gente y que no podamos... Otras vías, sí, bueno, está bien, se podrán evaluar, como dices tú, quizás el tema de las embajadas, quizás el tema, ver cómo se solventa el tema de la participación, o por lo menos de registrarse, para después ver
si se puede participar eventualmente con el candidato que los venezolanos hemos escogido, ¿no? O sea, en ese sentido. Es nuestro derecho. O sea, es nuestro derecho y si está en nuestra capacidad de irnos a registrar. Y o sea, en Colombia, de los 3 millones, o sea, sabemos que 2 millones tienen la permanencia legal que define la Cancillería de Colombia. ¿Y el registro? Y el registro en Colombia, ahorita 6.000. En Colombia entero, ¿sabes? Como, miren los marcos, miren las avenidas por ejemplo, en Estados Unidos, estamos inscritos 38.000. Para las primarias se actualizó y ese registro subió a 98.000. Y también podemos tener un marco de participación en el que la consulta soberana del año 2017, que fue algo que fue sin el registro, fue que tenías que mostrar tu cédula nada más, que eras venezolano mayor de tu cédula o pasaporte. En Estados Unidos participaron 225.000 personas. Y si vemos a nivel global, el registro es 107.000 electores registrados en los diferentes países. Para las primarias se actualizaron 397.000. Y en este evento, en el 2017, participaron 725.000. Sí. Eso es como el potencial. O sea, que eso te habla de que la voluntad de la diáspora y el porcentaje de gente que está dispuesta quizás a participar en unas elecciones es que puede ser incluso más alto que el que está adentro del país. No, mira, si tú te pones a ver históricamente, ¿quiénes han sido los venezolanos que han pasado más trabajo para participar? Unos de ellos son los electores de Miami en el año 2012, que agarraron autobuses para ir a votar cuando cerraron el consulado, que fueron a New Orleans y agarraron autobuses. Sí. Así que la voluntad de participar es algo, o sea, como que algo que también tenemos que ver de la democracia. Sí. Y también entra en los debates que estamos hablando de aquí en Estados Unidos y este tipo de acusaciones que se hacen. Pero los migrantes no son capital humano, capital de oportunidades de empleo y todo eso, sino también son capital democrático. Vemos que en el caso de Venezuela, o sea, la encuesta Latinobarómetro del año 2021 le preguntó quiénes defienden la democracia, y los venezolanos eran la segunda nacionalidad que más apoya la democracia en la región. Eso es un capital democrático, es un capital que hay que hacer. Y bueno, y lo hemos visto una vez que cuando que se quiere participar. Y bueno, también lo ves en Venezuela, ¿sabes? Porque hay ejemplos también heroicos de personas en Amazonas o en el Tamacura, sitios remotos que también pasan mucho trabajo y viajan mucho para poder participar. Pero vemos que, o sea, el venezolano tiene una convicción democrática que pasa también por ese proceso migratorio. Imagínate tú si la mayoría de los que estamos afuera se nos permitiera votar. Realmente el cambio puede ser significativo. Y esas también son otras preguntas. O sea, también como comunidad tenemos que preguntarnos qué tipo de representatividad queremos como diáspora y vemos ejemplos mundiales. O sea, en el caso de Colombia, Perú, Ecuador, Dominicana, las diásporas tienen representatividad en los congresos de esos países. También en Portugal, España, Italia. Y en el caso, por ejemplo, de Dominicana, hay 8 curules de la diáspora dominicana, en el que los migrantes eligen para tener una representación y tener una voz. Y ahora que tenemos que 8 millones hemos migrado, y estos números son temas que tenemos que empezar o sea, tenemos que pensar, que trabajar. Y desde Plan País estamos trabajando en unos proyectos debatiendo eso y las opciones que se pueden explorar. Pero también es algo que hay que tomarlo en cuenta. Así que esto no es algo que termina el 28 de julio. Eso es un espacio en el que para exigir nuestros derechos que han sido violados sistemáticamente. Y también o sea, es una ventana de oportunidad también para visibilizar, para que el mundo sepa esta cantidad de injusticias y que los países sepan. Y de que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que sepan los gobiernos aquí que a los venezolanos americanos o los venezolanos que residimos en Estados Unidos se nos está violando sistemáticamente nuestros derechos al no poder tener identidad.
Sí. O sea, el tema de los pasaportes. Sí, eso te iba a decir, hay porque que viajar a muchos tenemos México. pasaportes vencidos Hay que- y no hablar de la cédula. Imagínate tú, eso es un eventual proceso de votación. Y la cédula, y eso es algo que suprime el voto automáticamente. Para tú poder votar necesitas la cédula. Sí. Pero si tú vives afuera, si tú cumpliste 18 años afuera, todo esto en los consulados históricamente no se ha sacado la cédula. Eso es un proceso que jamás ha sido un proceso consular, así que tienes esa barrera de participación entre tantas, pero esto es una ventana de oportunidad en la que podemos hablarlo, podemos velar por nuestros derechos y exigirlo, y ahí lo vemos en el que, o sea, van a haber muchas campañas de los grupos de la sociedad civil. Lamentablemente en Estados Unidos, por la situación, vamos a estar excluidos, pero vemos en Colombia, ya se están organizando para que vayan personas de cada uno de los estatus legales que tienen permanencia y confirmado por la Cancillería colombiana, van a intentar registrarse el lunes 18. Sí, Y sí, lo sí. estamos viendo y han tomado eso, o sea, se han venido organizando, y eso, ese capital democrático hay que tenerlo bien claro. Además que es una oportunidad grande para los otros países de apoyar este proceso si realmente hay voluntad de un cambio, porque realmente, y esto hay que aclararlo, esto es un proceso inédito, lo que está ocurriendo con esta ola migratoria en las Américas y en el mundo entero. Los venezolanos estamos en todos lados, ¿no? Pero realmente esto es inédito. O sea, tú estás hablando de que, bueno, históricamente, después de cierta cantidad de tiempo, entonces no te hacían, renovaban la cédula, no te decían estás afuera, pero realmente estamos afuera porque esto es una migración forzada, la crisis migratoria más grande de las Américas. Y yo siempre lo digo, por eso mi campaña Más Empatía, Menos Odio, es porque entender realmente cuál es el origen de la crisis, que es la dictadura de Nicolás Maduro, que ha forzado a alrededor de 8 millones de venezolanos, y cuidado si nos quedamos cortos, vamos a esperar las actualizaciones, qué va a pasar después con esta cifra, Claro. a estar fuera del país, porque realmente hay una violación sistemática de los derechos humanos, porque realmente hay un régimen corrupto, criminal, etcétera, etcétera. Hay muchas personas no comprenden y no saben qué es lo que está pasando, porque venezolanos en las calles, porque venezolanos migrando, intentando cruzar la frontera, etcétera. Hay muchas cosas, Juan, detrás de esto. No, y hay puntos que hay que resaltar una y otra vez. O sea, número uno, en cuanto a la narrativa de los flujos migratorios, o sea, a mí no me gusta llamarlo una crisis migratoria. Okay. Yo lo llamo como la oportunidad migratoria, en el que hay que saber aprovechar todos estos beneficios que traen la migración. Y hay estudios una y otra vez que mientras más rápido lo integres, mientras más rápido se regularicen, mayor aporte van a hacer para el país. Y también de que no es nada más, es un provecho económico en el que es obvio. O sea, son países que tienen poblaciones en envejecimiento, que se están prácticamente llegando a un punto en el que van a estar quebrados sus welfare systems, que bueno, pasa en Europa, pasa acá, pasa en Japón. Así que hay que replantear esos temas y verlo así como una oportunidad. Y con respecto a las oportunidades para los países, o sea, los países si velan por la democracia y quieren fortalecer la democracia, tienen que velar por los derechos de los venezolanos. Y no entrar de que la migración no es una crisis. La migración es una oportunidad para los países, si lo ves así, pero también como de manera de que si tu objetivo es frenar la migración, soluciones y cumplir con los chantajes de la dictadura, no van a cumplir esos objetivos. Sí. Y tienes el ejemplo en la mano. Vamos a decir, de que flexibilizar cualquier tipo de sanción o como lo quieras llamar, entras en la narrativa de que la culpa de los temas son sanciones cuando tienes demostrado que no es así y que este flujo migratorio precede las sanciones petroleras, porque la mayoría de las sanciones son individuales a personas que han violado todo tipo de derechos humanos, que también han cometido actos corruptos y tienen una larga trayectoria y comprobantes de eso. Pero si tú lo que dices es que si la economía mejora, si todo mejora en Venezuela, va a frenar la migración. Tienes el ejemplo del año 2022. El año 2022, en cifras, en Venezuela hubo un crecimiento de 10%, en el que se vio en ciertas burbujas y empezó esta narrativa de que Venezuela se arregló. Venezuela se arregló. Sí. En el año 2022 empezamos con, los cifras exactas no lo tengo, o sea, no puede ser, pero la cifra de migrantes era 6.5 millones de venezolanos, o sea, era 6 millones. Y pasamos al final del año que era 7.2 millones.
en el que si tu objetivo es frenar la migración, el crecimiento económico, supuesto que, no, que sí pasó. O sea, prácticamente o sea, Venezuela pasó un proceso de perder 80% de su Producto Interno Bruto y un año que creció 10, 20%, y ahí está la cifra. Y la puedes buscar exactamente cuál fue el crecimiento y todo eso. Y la migración también subió. Aquí, Claro. ¿qué puedes esperar diferente? Cambio político, cambio de régimen, esto? porque es lo único que María Corina lo ha dicho, dijo que si realmente aquí no se dan elecciones libres y no se le permite participar, que esperen, el hemisferio espere una de las mayores oleadas migratorias que se vienen. Ella lo ha advertido, lo dijo en distintas intervenciones, lo ha dicho. Primero lo dijo para CNN y lo dijo posteriormente en la Atlantic Council. Recientemente lo doblamos y lo comenté en este canal también. Y lo ha comentado, ¿no? Ya lo ha dicho. Y es una realidad. La única forma en la que le dijo a los países, y que una especie de mensaje a García, porque no dijo Estados Unidos, dijo, si quieren parar la migración, hay que cambiar al régimen, así de simple. Entonces, yo creo que tú lo has dicho, por otro lado tampoco se ha logrado eso, y yo puedo hablar con migrantes que han llegado aquí a Washington DC, gente que viene de pueblos, de Trujillo, de Carabobo, o de barriadas, de zonas más populares, y ellos me dicen, no, porque aquí, allá nada se ha arreglado, yo lo que quiero es trabajar y echar para adelante, más nada, eso es lo que quiere la gente, ¿no? Y hablando de eso, que además que por cierto mencionaste lo que hace Plan País, que me encanta, porque una forma de integrar la diáspora y demostrar lo que somos los venezolanos, pero al mismo tiempo de debatir y poner en la conversación qué vamos a hacer, porque son procesos, como decía hace rato, inéditos. ¿Cómo hacemos para construir el país desde afuera? ¿Cómo hacemos? Porque realmente donde hay un venezolano hay un pedacito de patria, y nosotros queremos el bienestar para nuestro país y queremos recuperar la democracia y queremos hacer tantas cosas y tantos proyectos, tanta gente talentosa haciendo cosas maravillosas, y por eso digo que me encanta el trabajo que hace Plan País, y tú sabes que de mi lado siempre a la orden para apoyar y poder sumar un poquitico en lo que necesite en la construcción de esa Venezuela desde afuera, ¿no? Hay una frase que quizás no es tan optimista, yo quiero ser optimista, pero tú sabes que uno cuando, la sabiduría popular, deseos no preñan, dice una frase muy popular, ¿no? Y ojalá que esto sea más que deseos, ¿sabes? Ojalá que realmente, y yo creo que es lo que queremos todos los venezolanos. La gente que está en Venezuela, con la que yo puedo hablar en las redes sociales, con las personas que están allá, realmente lo que me transmiten es una esperanza que a veces uno cree que la esperanza se pierde, y hemos pasado por tantas desilusiones, ¿sabes? Tantos guayados políticos, nosotros queriendo salir de la dictadura a los venezolanos, que yo lo único que te puedo decir, Pío, es que yo creo que no solamente de aquí al 20 y pico que finaliza el registro de los candidatos, y independientemente de que María Corina pueda inscribirse o no, sino que los próximos meses para mí son cruciales. De aquí a julio yo creo que los venezolanos en Venezuela y en el mundo tenemos que estar muy atentos a los acontecimientos desde el punto de vista político, porque yo creo que yo he visto una gran diferencia, no solamente por el tema de la esperanza y la ilusión y el sentimiento, porque realmente lo hay, sino porque realmente el cambio desde el punto de vista político, discursivo, en la oposición, en este caso de María Corina Machado, yo creo que se ha visto fuertemente en sectores populares y en el approach o acercamiento que ella ha tenido con la gente, incluso que antes apoyaba el régimen. Claro. No, una cosa impresionante, y volviendo a esa construcción del país que transciende frontera, es que nos hemos encontrado como país, o sea, por este proceso migratorio. Vemos que, por ejemplo, si uno vivía en Caracas, en Barquisimeto, capaz que no conocías muchas personas de otros lados. Ahora, por el proceso migratorio, yo te puedo decir, por mi experiencia personal, yo probé mi primera mandoca en Miami. O sea, no en Maracaibo. Y jamás he ido para Maracaibo. Me comí mi primer pastelito andino en Cúcuta. Así que, ¿sabes? Esos son ese tipo de ejemplos de que también estamos reconectando, ¿no? Sí, y también estamos viendo que de manera de observación, también este movimiento y esta fibra que se está que se está viendo en el país, en este proceso de María Corina Machado, todo esto, se ve mucho en el interior del país. Y también lo vemos comunicándonos con la diáspora, de que se escuchan lo que se habla desde el Tinaco en Cogede, desde lo que se habla en el Táchira, en todas estas zonas en el que en el interior del país lo que habla la gente es de
o me guapeo y me calo esta vida de 8 horas sin luz, de no conseguir, de no tener agua por cierto tiempo, de toda esta precariedad que existe, o el Darién. Ese es el debate en cada casa, humildes, no humildes, que vivimos en Venezuela. O sea, por lo cual, en el interior es donde se está viendo mucho este anhelo de cambio y esta esperanza. Total. Que, nuevamente, son las herramientas que tenemos y es algo que este tema de las elecciones son hitos, son fechas. O sea, son en el que hay que demostrar que el pueblo venezolano no está vencido, y también de si se dan escenarios de las variables que no controlamos en pro de un cambio. Eso es lo que hay que buscar. Y hemos visto las imágenes de María Corina en las concentraciones en el interior del país. Ha sido una cosa grandísima, ¿no? Sí. No, totalmente. Y bueno, y eso eso de buscar cómo informar. La invitación es que en los diferentes países busquen la información concentrada y recopilada que se va a estar compartiendo y bueno, y exigir nuestros derechos. Muchísimas gracias, Juan Pío, por estar aquí, director ejecutivo de la organización Plan País. Y bueno, como te digo, por aquí dispuesto a construir país de afuera y a apoyar a la organización en lo que sea posible. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti. Bien, si llegaste hasta aquí, te pido que le des me gusta, comentes y compartes. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones y así apoyas a este proyecto periodístico independiente y me ayudas, por supuesto, a que YouTube me recomiende a otros usuarios, así crecemos esta comunidad. También sígueme en mi Instagram, TikTok, Threads y X a través de @Ricardo lo dice. Amigos, será hasta un próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable con foco en Estados Unidos de confianza. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.